clasificamos de la siguiente forma, ya lo saben. Un dorso con un plano superficial. Un dorso con un plano medio y un dorso con un plano profundo. Bueno, el músculo del dorso. Vamos a hacer primero este dibujo para que nos ubiquemos. Dibujo. Entonces, aquí pintamos este esqueleto. Es el hueso occipital, esos no son los ojos. Hueso occipital. De cuarto lo largo pintamos la columna vertebral y aquí la apófisis es espinosa. Y agregamos las apófisis transversas. Vamos trabajando el dibujo primero para irnos ubicando. La anatomía es fácil. En la parte inferior le vamos a agregar aquí el hueso coxal con esta ala que es el ilio, como referencia para uno. Le vamos a agregar a este dibujo esto. La escápula. En la escápula vamos a distinguir algo que sobresale en la parte posterior, que es la espina de la escápula. La espina. Allá vamos a pintar aquí esto que sobresale en la parte anterior, que sería la clavícula. Y aquí pintamos nuestro hueso, el húmero. Estamos hablando del plano superficial. En el plano superficial, para que olvidemos las cosas, hay dos músculos. El músculo trapecio y el músculo dorsal ancho o latísimo del dorso en la otra nomenclatura, dorsal ancho. O latísimo del dorso. Del dorso. Todo músculo, porque lo vamos entendiendo, del cual yo no pregunto nada de eso, tiene un origen y una inserción. Todo músculo. Una inervación y una acción. Son 4 actividades que presenta un músculo. ¿Qué me gusta resaltar a mí? Inervación y acción. Por el lado de origen e inserción, eso es una cuestión engorrosa, al cual yo le paro bola acá, pero por las preguntas no las tengo en cuenta. Me gusta más que usted sepa cuál es la acción y la inervación del músculo. Entonces decimos trapecio. Origen del trapecio. Origen. Ustedes van a seguir conmigo el dibujo. Origen A. ¿Dónde está originando? En el hueso occipital. A. Démoslo ahí. Hueso occipital. A. Origen del trapecio B. Apófisis espinosa de las vértebras cervicales y todas las vértebras torácicas. Repito el origen. A, hueso occipital. Eso tiene una línea occipital superior, línea de la nuca superior. Hueso occipital. Apófisis espinosa de las vértebras cervicales y vértebras torácicas. Ese es el origen. Ahora lo vamos a insertar. Y ustedes siguen la misma orientación. ¿Dónde se inserta el trapecio? A. En la clavícula. Mírenlo ahí. Y B. ¿Dónde se está insertando? En la espina de la escápula. Entonces, ese es el origen y la inserción. Vamos a organizarlo en esta forma. Yo tengo un origen y una inserción. Inserción, clavícula y espina de la escápula. Usted tiene unas fibras que descienden y unas fibras que se dirigen de adentro hacia afuera. Ahora les voy a enseñar a vectorizar para ver qué hace ese músculo.
El vector de la inserción es esta, miren, el vector de la inserción. Miren la flecha. La acción es esta. ¿Qué hace inicialmente ese músculo? Eleva los hombros. Eleva los hombros. Origen e inserción, la acción contraria. Ve, primera acción, eleva los hombros. Se los pregunto el lunes. ¿Qué hace el trapecio? A, eleva Los hombros. B, miren acá, origen e inserción. Origen, la flecha es esta. Y ahora la acción es esta. ¿Qué hace ese músculo? Retrae las escápulas. Esa es la acción del músculo trapecio. Eleva los hombros y retrae las escápulas. Entonces tenemos origen, inserción y acción. ¿Qué me queda faltando? La inervación. Lástima que no tenga el color verde que siempre lo ocupo con inervación. Está inervado por el nervio espinal. Nervio espinal. Lo vamos a conocer también como el 11º par craneal o nervio accesorio, 11º par craneal. Ahora viene lo que es la anatomía. Esa anatomía, pero la anatomía que me gusta a mí es ¿qué pasa si se daña ese nervio? Cuando un nervio se daña, el músculo se paraliza. Cuando un nervio se daña, se produce parálisis del músculo al cual va dirigido. ¿De qué pasa si se daña ese nervio? La respuesta de parálisis del trapecio. Esa es la respuesta más fácil. Pero yo te la voy a poner más fácil todavía. ¿Qué acción se pierde si se daña el nervio? La elevación del hombro. ¿Qué se pierde? La elevación de los hombros. Eleva los hombros y retrae las escápulas. Entonces, ¿qué presentaría el paciente con el daño a ese nervio? Los hombros caídos. Porque no lo puede hacer así, entonces se caen los hombros. En la lesión del nervio espinal se presentan hombros caídos por parálisis del músculo trapecio. Esa es la razón de la anatomía. El trapecio eleva los hombros y retrae las escápulas. Y en el bajo del 11º par craneal, su parálisis produce hombros caídos. Así es como me gusta preguntar a mí. Unas cascaritas, pues, pero bueno. Unas cascaritas deliciosas. Músculo dorsal ancho o latísimo del dorso, igual. Origen, inserción, inervación y acción. Ustedes me acompañan para que aquí es más fácil. Origen del músculo dorsal ancho o latísimo del dorso. Ah, esto aquí lo vamos a llamar la cresta ilíaca. Cresta ilíaca. Miren ahí. A. B. ¿Dónde está originando? El apoyo espinoso de las vértebras lumbares y las últimas vértebras torácicas. Repito, origen del dorsal ancho. A. Cresta ilíaca. B. Apoyo espinoso de las vértebras sacras, lumbares y últimas torácicas. Pero miren qué hace ese músculo. Miren dónde va, de adentro hacia afuera. Ustedes miren la orientación de él. Pasa por dentro del húmero y hace esto, viene aquí así. O sea que él viene atrás y hace esto y se inserta en la diáfisis del húmero. Aquí se inserta ese músculo dorsal ancho o latísimo del dorso. Ahí. Aquí les voy a enseñar a vectorizar. Vectorizar. Un vector está así y el otro está así. ¿Qué haría ese músculo? Aduce. A. Porque mire que él va de adentro hacia afuera. Si yo hago esto y hago esto, él aduce. Como él se mete aquí, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Qué hizo? Rota internamente el brazo. Ya tengo dos acciones. Aduce y rota internamente el brazo. Pero como él viene de atrás hacia adelante, hace esto.
Extiende el brazo, porque esto es la flexión y esto es extensión. ¿De qué hace el dorsal ancho o latísimo el dorso? A. Repítase. Rota internamente el brazo. B. Y C. ¿En qué deporte importante es ese músculo? La natación. 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 En la natación. Inervado por el nervio tóraco-dorsal. Tóraco-dorsal. Ahora le hago la misma pregunta que es la que me gusta. Cizaña es el nervio que se produce. Parálisis dorsal, ancho. Esa es la respuesta. Y la otra respuesta, ¿y qué acción se pierde? Rotación interna, aducción y la extensión del brazo. Así es como me gusta la anatomía dinámica, como la van a ver ustedes. Si se daña los ojos para el canal que presenta el paciente, Hombres caídos. hombros caídos. Usted me puede decir también, se pierde el elevar los hombros y retraer la escápula. Hay una respuesta perfecta, pero es más fácil decir hombros caídos. Y la contrarrespuesta sería ¿por qué? Ahora sí. Porque no lo puede elevar y no lo puede retraer. Ese es el plano superficial de los músculos del dorso. Ahora vámonos para el plano medio. Plano medio. Hacemos el dibujo del plano medio, igualito. Porque estamos hablando de dorso, igualito. Plano medio. En el plano medio le vamos a agregar esto. La escápula. Perdón. En ese plano medio vamos a encontrar 3 músculos como tal y 2 remedos de músculos que llamo remedos. Vamos a hablar de los músculos como tal. ¿Cuáles son los músculos del plano medio? A. El elevador de la escápula. Elevador de la escápula o el angular del omóplato, que es lo mismo. A. B. Romboides menor. Perdón. Si hay menor, hay Mayor. romboides mayor. Romboides mayor. Y pongo este puntico y debajo de él hay los músculos que llaman los serranos. Serranos. Te vamos a escribir lo más fácil. Estos 3 y esto nos queda pues para agregarlo para el examen. ¿De dónde se origina el elevador de la escápula? Miren lo que voy a poner acá y que estoy agregando aquí. A ver, ¿qué es esto? La apófisis transversa. Te digo angular del omóplato o elevador de la escápula. Origen. Ya caigan en cuenta. Miren, ¿dónde se está originando? En la apófisis transversa de las primeras vértebras cervicales. Apófisis transversa de las primeras vértebras cervicales, el origen. ¿Y dónde se insertó? En el ángulo superior del omóplato. Por eso se llama angular del omóplato elevador de la escápula. En el ángulo superior este sería el ángulo inferior, este sería el ángulo externo. Origen. Apófisis transversa de la primera vértebra cervical y se inserta en el ángulo superior de la escápula. ¿Qué haría ese músculo? Eleva la escápula. No me lo estoy diciendo, eleva la escápula. Para que no vemos cuando eleva la escápula, pues no, por ahí profundo. A. B. Romboides menor y romboides mayor al mismo tiempo. Romboides menor y romboides mayor. Origen de los romboides menor y mayor. Apófisis espinosa de las vértebras últimas cervicales y primeras torácicas. Ahí.
menor y mayor juntos. Ya vamos a ver qué pasa aquí. Ahí. Origen de los romboides, apódices espinosas de las últimas vértebras cervicales y primeras torácicas. Origen. ¿Y dónde se insertó? En el borde interno de la escápula. Borde interno de la escápula. Origen e inserción. Miren esto. Origen e inserción. Ya saben por dónde voy. El trapecio se liberaba de la apódice espinosa y se insertaba en la espina de la escápula. Aquí está haciendo prácticamente el mismo recorrido. Origen e inserción. Ahora, ¿qué referencia voy a tener yo para hablar de romboides menor y romboides mayor? Miren lo que voy a hacer acá. Voy a poner aquí esto que sería ¿qué? ¿Qué pinté ahí? La espina de la escápula. Entonces una fascia o tejido hace esto. Se mete aquí. Esa fascia. Entonces yo cuando llegue el cadáver mañana en la práctica con ustedes digo, de la espina hacia arriba, romboides menor. Mire el tamaño. De la espina hacia abajo, romboides mayor. Esa es la referencia. El origen de la espina de la escápula. De ahí hacia arriba, el romboide menor, de ahí para abajo, romboides mayor. Les hago la pregunta con base en este. ¿Qué hacen los romboides? Retraen las escápulas. Retraen las escápulas. Pero ¿qué les voy a preguntar yo el día del examen? ¿Quién inerva estos tres músculos? Le inerva el nervio dorso escapular. Dorso escapular. La pregunta es, si se daña el nervio dorso escapular, ¿qué pasa? Se paraliza el dolor de la escápula y los... ¿Qué presenta el paciente? No puede retraer la escápula. Si puede, porque está el trapecio. Ah, bueno, no la puede elevar. ¿Qué presenta el paciente? Dificultad para... Respirar. Te voy a hacer el ejemplo. A ver. El trapecio retrae las escápulas y los romboides retraen las escápulas. ¿Cómo los retraen? Así que hay una acción conjunta que llama agonistas, que son los músculos que hacen la misma acción. ¿De acuerdo? Pero el paciente dice, tengo un dolor que yo no puedo hacer esto. Ay, no puedo hacer esto. Le llevo a usted al consultorio. Y usted quiere saber si ese dolor es por una contractura de los romboides o una contractura del trapecio. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Decimos lo siguiente porque se lo aprendan desde ahora. De dos músculos que hacen la misma acción, ojo lo que voy a decir, el más largo, el más grande la comienza, el más pequeño la termina. ¿Cayeron en cuenta? Ahora sí, me está doliendo para hacer esto, entonces, ¿cómo le evalúa usted? Trapecio, le dolía para elevar los hombros, porque el trapecio eleva los hombros. Pero vamos a suponer que no le duele, Entonces, ¿cómo dice usted si es trapecio o es romboides? El problema el dolor para retraer la escápula, ¿en qué se basa? Usted coge el paciente, lo pone de espalda y usted mismo le empieza a hacer así. Usted mismo, pone de aquí, así. Si usted comienza, dele, y al final, ¿qué músculo es? Los romboides. Pero si usted inicia el movimiento y ya se quejó, el trapecio. Captaron esa. Ahí viene una preguntita sana. Paciente con dolor para retraer la escápula que se queja en la parte terminal del movimiento. Músculo romboides. Que se queja iniciando el movimiento. Trapecio. Que se queja al elevar los hombros. Trapecio. ¿De acuerdo? Bueno, los serratos lo vamos a ver en el cadáver. Allá lo escribimos porque son músculos que sirven como retináculos. Ahí sirven como tal puestecito y para que otros músculos
ayuden a la acción. Plano profundo del dorso. Hagamos el mismo dibujo. Estamos hablando de dorso, el mismo dibujo. Le agregamos Laura esto no aquí así. trae el trabajo. Me dijo que mañana. Mañana seguro. Trabajamos el dibujo igualito. Ya saben, la relaciones de poesía cuerpo. espinosa, poesía transversa, etcétera, etcétera. La cresta ilíaca, bueno. Plano profundo. Y ahora este dibujo yo le voy a agregar esto. ¿Qué le agregué ahí al dibujo? Las cosas. Las costillas. Pero voy a referenciar esta apófisis aquí que se llama la apófisis mastoides. Acá. Apófisis mastoides. Hablamos del plano profundo y ese plano profundo se divide en dos planos. Uno superficial y el otro profundo. Entonces ponemos superficial y el plano profundo acá. Vamos a hablar del plano superficial, del plano profundo. Y en ese plano superficial del plano profundo vamos a encontrar los siguientes músculos. El músculo A, erector de la columna. Erector de la columna. Y los músculos esplenios. Voy a escribir con esto porque están grabando esplenios. Vamos a hablar del erector de la columna. ¿Qué es el músculo que va a hacer esto? Extiende la columna. Erector de la columna. Origen e inserción de ese músculo. Erector de la columna. Me ayuda. A. Mira acá primero. A. ¿Dónde está originando? Está la apófisis espinosas. Correcto. A. Toda la apófisis espinosa. Estamos hablando del erector de la columna. B. ¿Dónde está originando? En la cresta ilíaca. Ahí. Cresta ilíaca. Muy bien. Entonces repetimos, apófisis espinosa de toda la columna y cresta ilíaca. Ese es el origen de ese músculo. Inserción. Piensa primero y después escribe. Yo voy despacio y yo repito. Me gusta que primero así despacio porque después se pierde. ¿Dónde se está insertando ese músculo erector de la columna A? Miren. ¿Dónde? ¿Apófisis qué? La apófisis transversa. Transversa. A. B. En las. ¿Qué digo yo aquí? Las costillas. En las costillas. Pero una parte de ese gran músculo, se llama erector de la columna, hace lo siguiente, una partecita de él. Se viene hasta la apófisis mastoides. Ahí. Una parte va hasta allá. Ahora que ya vemos el erector de la columna, así es fácil, ahora decimos, se divide en tres porciones. Ese erector de la columna se divide en tres porciones. Vamos a verlo ahí para que vean que es fácil, las tres porciones. Paso esta línea acá y me queda esta primera porción que llama el epiespinoso. Epiespinoso. Aquí, A. Epiespinoso. A. B. Miren lo que voy a hacer. Cojo todo esto y lo traigo hasta acá. Todo este fascículo. Ese fascículo de la mitad se llama longísimo del dorso o dorsal largo. Dorsal largo o longísimo del dorso. B. Dorsal largo o longísimo del dorso. Las dos porciones. Y 3,
Esta que va del ilio a las costillas se alega la porción iliocostal. Iliocostal. O sea que ese erector de la columna tengo tres porciones: epiespinoso, dorsal largo y el ilio costal. Vea un detalle importante que le gustan los alfileres en el examen práctico, y es lo siguiente: esta parte del dorsal largo que termina en la apófisis mastoide la vamos a conocer como el músculo complexo menor. Complexo menor. Si lo cojo como dorsal largo, si lo cojo como el longísimo del dorso, este complexo menor se llamaría longísimo del cuello. O sea que si lo cojo como longísimo sería longísimo lumbar, longísimo torácico y longísimo del cuello. O sea que la pregunta examen sería la continuación del dorsal largo, se llama como complexo menor. Pero si usted me quiere responder a otra nomenclatura, longísimo del cuello, eso es correcto. Ahora viene la pregunta: ¿qué hace ese músculo? ¿Cuál es la acción de él? Extiende la columna, voy a llamar erector de la columna. Erector de la columna. Es el dorsal largo del componente del erector de la columna, y aquí me falta poner entonces iliocostal. Iliocostal. En ese mismo plano superficial tenemos los músculos esplenios. Esplenios, con una S. A veces me da dificultad pronunciarla porque llevo 40 años en Antioquia y no he podido pronunciar la S, pero bueno, digo esplenio, esplenios. Mire acá. Origen de los músculos esplenios. Origen, vamos a pintar el color rojo a ver para salirnos del negro ese. Pero perdón, pues el color negro. Origen de los esplenios. Goce, pues a ver. Origen. Esplenios. Apófisis espinosas, primeras torácicas y apófisis espinosas cervicales. Recuerden que aquí ya hablé de romboides y después hice la diferencia. Ahora voy a hablar de esplenios. Apófisis espinosa, primeras torácicas y las cervicales. Miren ahí. Ese es el origen de ese músculo que se llama esplenio. Inserción. Mire el músculo donde se inserta. ¿Dónde se insertó? ¿En el hueso qué? A, hueso occipital. Y B, ¿dónde se está insertando? Miren esto. ¿Dónde se insertó? En la apófisis transversa de las vértebras cervicales. O sea que tengo dos porciones de inserción, una a nivel del occipital y otra a nivel de la apófisis transversa de las apófisis cervicales. ¿Qué significa esplenios? Vamos a pasar una línea negra aquí. Que hay una porción de él que va a la cabeza y una porción que va al cuello. Entonces estos esplenios yo lo divido: esplenio de la cabeza y esplenio del cuello. Esplenios, cabeza y cuello. ¿Qué me define el uno y el otro? La inserción. Este va a la cabeza, este va a la apófisis transversa, la apófisis cervical. Esplenio. ¿Qué haría ese músculo? ¿Cuál sería la acción? El que va a la cabeza haría esto, y el que va al cuello lateraliza el cuello. O sea que extiende la cabeza y lateraliza la columna cervical. Esa es la acción. Extiende la cabeza y lateraliza la columna cervical. Inervación de estos músculos del plano superficial. Las ramas dorsales de los nervios raquídeos. Dejémoslo ahí, ramas dorsales de los nervios raquídeos.
no le pongamos pirinola. Rama dorsal de los nervios raquídeos. Entonces, si se dañan esos nervios, ¿qué pasa? No puedo extender. Lo más importante, no puedo extender la columna. Por eso, cuando usted extiende la columna, extiende la cabeza. ¿Por qué? Porque usted está así, hizo este. El uno extendió la columna y este extendió la cabeza. Porque rara vez usted va a extender la columna con la cabeza así, no la va a poder hacer. Y cuando usted hace la extensión de la columna, actúa el empeño de la cabeza y extiende la cabeza. O sea que hace una acción sinérgica, no agónica, sino sinérgica, cuidando el cuadro distinto. Ese es el plano superficial. Y vámonos para el plano profundo, que es más fácil. Plano profundo. Hagamos el dibujo acá, el plano profundo. Y así. Y hacemos lo mismo, las apófisis espinosas y la apófisis transversas. Y en ese plano profundo, ¿qué músculos voy a encontrar? Plano profundo. ¿Qué músculos vamos a encontrar? Permítanme ver, porque este me dañó ayer el... Y en el plano profundo, para que responda, porque no va a tener que ir a comprar, bueno, sí. Vamos a encontrar los siguientes músculos. Semiespinosos. Ya saben para dónde voy, ¿cierto? Lo mismo que dice aquí es premio. Semiespinosos. Pongamos A y B. Vamos a encontrar músculos multífidos. Vamos a encontrar los submultífidos. Vamos a encontrar los músculos interespinosos y los intertransversos. Aparece bastante, pero este es fácil. El más difícil es esta capa de escribir. Digamos, músculos semiespinosos. Va de la mitad de la columna hacia arriba, lo llama semimitad. Pero miren ahora el contexto de los músculos del plano profundo. El plano superficial iba de apófisis espinosa a apófisis transversas, lo que vamos ahorita. Ahora el plano profundo es todo lo contrario, de apófisis transversas a apófisis espinosas. Que mire acá, cogemos la mitad de la columna, aquí, se llama semiespinoso. Origen del músculo semiespinoso. A. Apófisis transversas. Ya le digo dónde va. A las apófisis espinosas. Hasta aquí, hasta esta apófisis. ¿Qué apófisis sería esta? La primera apófisis espinosa, hay que vértebra. El axis, porque el atlas no tiene apófisis espinosa. Miren lo que voy haciendo acá, observen lo que voy a hacer. ¿Y qué más hizo ese músculo? ¿Hasta dónde fue? Hasta el occipital. Y miren lo que hizo el músculo. Una parte se quedó aquí y otra parte fue al occipital. Vamos a pasar la línea divisoria. Y esta. Entonces ahí tengo dos músculos semiespinosos. Uno que se me quedó en el cuello, sería semiespinoso del cuello. Y el otro que fue hasta la cabeza. Semiespinoso en la cabeza. Apófisis transversa, apófisis espinosas. Lo vamos a ver mañana clarito. Y le gustan los alfileres. Semiespinoso del cuello, semiespinoso en la cabeza. Ese semiespinoso en la cabeza, ojo, se llama complexo mayor, porque este es el complexo menor. Entonces este se llama complexo mayor. Semiespinoso del cuello, semiespinoso de la cabeza. ¿Qué hace ese músculo si tira hacia adentro? Extiende la cabeza y extiende la columna cervical, porque tiró hacia adentro, no hacia los lados. Si fuera a los lados como este, me echaría la columna así. Pero como tiras hacia adentro, extiende todo.
la cabeza y la columna cervical. Cuando usted se toca este abultamiento aquí, esto que está aquí, ese músculo que nos estamos tocando es el semiespinoso de la cabeza aquí. Que es que me está doliendo el cuello, me está doliendo, ese es el semiespinoso que le está molestando. Mañana lo vemos muy bonito. Inervado por rama dorsal de los nervios raquídeos. Y mire que ya se fue este músculo facilito. Cabeza y cuello. ¿Y qué son estos multífidos submultífidos? ¿Qué son esos músculos? Miren lo que voy a hacer acá, para que quede fácil. Multífido y submultífido aquí. Multífidos. Miren esto, ustedes me van a definir origen. ¿Dónde está originando? Apófisis transversa. ¿Y dónde se insertó? Apófisis espinosa. ¿Y dónde se insertó este? Apófisis espinosa. Ambos van de apófisis transversa a apófisis espinosa, miren. Ambos van. Miren lo que dice acá, por ponerla ahí, pero lo pasen en toda la columna aquí. Ambos van de apófisis transversa a apófisis espinosa. ¿Cuál diferencia está entre este y este? El uno es más largo que el otro. El uno es más pequeñito y el otro es más largo. Ese músculo más largo se llama multífido y el más pequeño se llama submultífido. Multífido y submultífidos. ¿Qué hacen esos músculos si están así? Miren los dedos de la mano. Submultífidos y multífidos. ¿Qué hacen? Rotan la columna. ¿Y dónde tengo yo mayor rotación de la columna? A nivel cervical y a nivel lumbar. Pero ojo, la pregunta es examen. Es que yo les digo a ustedes la pregunta y después se corchan. ¿Cuál de esos dos músculos que están ahí es más rotador? ¿Multífido o submultífido? ¿Cuál? Submultífido. Entre más pequeño, más rota. Entre más grande, más lateraliza la columna. Entonces ponemos asterisco, los verdaderos rotadores de la columna son los submultífidos. Entre más pequeño, más rota. Entre más grande, lateralizan la columna. O sea que yo puedo lateralizar así en esta forma. Cuando yo hago esto, son los multífidos. Pues si yo hago esto aquí nomás, son los submultífidos. O sea que cuando usted dice, bueno, voy a hacer ejercicio que hace esto así fuerte, estos son los multífidos que lateralizan. Pero si yo solamente hago esto, champeta, son los submultífidos. O sea que la pregunta de examen puedo poner: paciente que baila champeta con los músculos submultífidos. Paciente que baila porra y cumbia con los multífidos. Así por decir. Inervado por la rama dorsal de los nervios raquídeos. Y ahora vienen, miren que nos fuimos con este y nos fuimos con este. ¿De qué pasa con estos dos? Más fácil todavía. Intertransverso. ¿Qué dice el intertransverso? Que va de apófisis transversa a apófisis transversas. Los intertransversos. De apófisis transversa a apófisis transversas. En toda la columna vertebral. Aquí lo puedo pintar que me da espacio. Mira, aquí es. ¿Qué harían los intertransversos? Si son laterales, ¿qué harían? Lateralizan la columna. ¿Y dónde estarían los interespinosos? Hagamos un pequeño aquí nomás y aquí. Los interespinosos estarían entre dos apófisis espinosas. Aquí. Dos apófisis espinosas. ¿Y qué harían los músculos interespinosos? Estabilizarían la columna vertebral. Cuando yo hago esto, estoy flexionando, esto lo hace el erector de la columna. Pero cuando yo estoy de pie, que las apófisis espinosas deben estar paralelas, es el que estabiliza la columna vertebral. Los interespinosos. ¿De acuerdo? Inervado por rama dorsal de los nervios
raquídeo. Quiz. Ya, ¿qué hace el trapecio? ¿Usted qué dijo? A ver, tiene una cosa rara. Eleva las nalgas. Usted lo oyó que clarito, ¿o no? Sí lo hizo, guisada y que eleva las nalgas. ¿Qué hacen los romboides? Trae las. ¿Qué hace el dorsal ancho? Extiende. ¿Qué hace semiespinoso de la cabeza y el cuello? Hice así para ver, semiespinoso solamente extiende. Y ahora acá. Me metí aquí decían, 0. Iban bien. ¿Qué hace ahora sí, el esplenio de cabeza y cuello? Esplenio. Extiende la cabeza y lateraliza la columna cervical. ¿Quién inerva el dorsal ancho? ¿El nervio qué? Tóraco dorsal. ¿Quién inerva los romboides? El nervio dorso scapular. Para mañana les dejo una tarea, pues yo la pongo en el tablero. Músculos suboccipitales. Son unos pequeños músculos que les sirven a los dormilones, que son los que van a responder cuando usted se duerme. Ellos son los que tiran la cabeza ahí mismo hacia atrás, porque ya usted va a caer. Los músculos suboccipitales. Nos van a guardar. Dios los bendiga. Un placer.